Y justamente vamos a entablar conversación nosotros en este momento con el doctor Hugo Lozada. Él es jefe de salud mental del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, para hablar un poco más a fondo sobre esta terrible situación. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes y bueno, acá para poder conversar sobre el tema. Bien, partiendo sobre este caso en particular, ¿eso responde, la actitud de este adulto, este joven, responde a una enfermedad mental? Muy probablemente sí. Ya he puesto las estadísticas y podemos decir que en este caso más que todo se trata, dentro de las enfermedades mentales, se trata de un trastorno psicótico, que es aquella persona que sale fuera de la realidad. Y específicamente en esquizofrenia la prevalencia es de aproximadamente el 1% de la población. Quiere decir que en el Perú existen alrededor de 300.000 personas que tienen este problema y que, como estamos viendo nosotros, pues pueden presentarse de la manera que lamentablemente se han presentado. ¿Podría responder entonces a una esquizofrenia? Muy probablemente en una esquizofrenia, porque viendo el perfil ya con la data que tenemos, pues se trata de una persona que ha tenido una tendencia al aislamiento, es dada de baja en la Marina. Entonces ya de por sí ya ha habido visos de alarma que no fueron tomados en cuenta, y la familia dentro del perfil habla que era una persona con rasgos esquizoides, o sea, que era aislada del mundo, era vivía en un ambiente solo prácticamente, con una serie de características, el ambiente que hemos visto que él estaba, que en realidad nos estaba diciendo que no era una persona pues que era normal. O sea, lo cierto es que él vivía con una familia numerosa, pero la misma familia ha comentado que era una persona callada, retraída, no hablaba mucho, entraba, hacía sus cosas, salía con la misma, y claro, era poco comunicativa. Pero no necesariamente esto responde a una actitud de este tipo. O sea, hay muchas personas que por lo general son también calladas y no necesariamente van a cometer ese tipo de cosas, ¿no? Podría ser también que haya sido una suma de factores que vengan, exacto, que desencadenen en esta situación. Claro, o sea, indudablemente que tiene que haber habido un estresor que él lo toma como un estresor y que puede haber desencadenado este tipo de cuadros. Hay que recordar, por ejemplo, que es una persona que sí sabía, por ejemplo, de armas, una persona que conocía, y que nosotros cuando hemos visto, por ejemplo, lo que salía sobre su Facebook, él dijo en determinado momento, en cualquier momento aparece mi otro yo. O sea, quiere decir que él ya estaba teniendo ya síntomas que eran premonitorios para realmente darnos cuenta que iba a no a debutar su cuadro, porque yo diría que habría debutado hace un buen tiempo, sino a manifestarse de otra manera. Bueno, ya que menciona el tema de Facebook, es bien importante, porque él de alguna manera, con estas fotografías, portando las armas, apuntando hacia la cámara, ya va demostrando una serie de características, ¿no? Va mostrando como, o haciendo alarde de este supuesto poder que él tenía portando estas armas. Bueno, en el caso específico de una esquizofrenia, por ejemplo, que es lo que me estaría orientando lo que estamos viendo, uno puede deducir, por ejemplo, que ellos sienten que el mundo está contra ellos. O sea, una esquizofrenia paranoide, que es lo más común en estos casos, es que él siente que el mundo lo quiere atacar, tanto así que cuando él comete de alguna manera el delito, pues él sencillamente le hace una pregunta y él saca el arma, como que si estuviera de alguna manera preparado a que lo ataquen. Pero una persona con esta esquizofrenia que usted comenta, ¿es consciente de lo que está haciendo? O sea, ¿sabe que realmente está atacando a unas personas o no? Porque yo entiendo, es una persona que salía todos los días a trabajar, o sea, era consciente de la hora, de las personas con las que trabajaba y con quién se desenvolvía, pero al hacer esta acción ya no me queda tan claro. Claro, lo que pasa es de que, en primer lugar, esto es lo que se llama en ellos el crimen burdo, o sea, si yo voy a disparar delante de todo el mundo sabe que yo soy el culpable. Y esa es la diferencia justamente con el psicópata, que es un trastorno de personalidad, donde si como psicópata yo voy a cometer un crimen, voy a hacerlo de la manera que nadie se da cuenta. Si yo estaba, entre comillas, en contra de este señor, este gerente de fiscalización, pues yo iba a comenzar a hacer seguimiento, o sea, hacía un crimen elaborado, o sea, tomaba pasos al respecto. Pero en este caso, si uno se da cuenta, es una reacción que él tiene. Ya el día anterior a él, de alguna manera, le habían dicho ya que tenía que retirar su carro, sí. Al día siguiente nuevamente, entonces quiere decir que él ya estaba de alguna manera siendo estresado.
Y si se suma a esto, esta parte paranoide, que es esta suspicacia, esta idea, esta delusión, esta falsa creencia de que están en contra mía y que me van a hacer daño, en su psicología se está sintiendo que se está defendiendo, aunque parezca de alguna manera burda la manera que se está estableciendo. Claro, pero en todo caso, él ataca primero a ese fiscalizador que, claro, como se dice, ya le había avisado que iban a retirarlo, ese día va pues oficialmente a retirarlo y todo, y lo ataca a él, le dispara en primer lugar. Pero ¿por qué es que luego él va a su vivienda a recoger más armamento y camina hacia otro lugar, hacia el centro comercial, donde obviamente va a haber muchísima gente, y comienza a atacar a otras personas? Porque posiblemente también en ese sitio, en alguna manera, lo hayan podido estar marginando. No lo sabemos en sí, pero fíjate, va a un sitio específico. No es que de alguna manera él salió a disparar de alguna manera como lo hizo al inicio, sino que está yendo a sitios específicos. Donde él estaba, él sabía que podía llegar este agente de fiscalización. Y cuando él fue al segundo sitio, que fue la discoteca, ¿no? Él sabía que estaba yendo también a un sitio específico. Tanto así que la chica, cuando narra el evento, dice que él estaba afuera y como que estaba en duda si entraba o no entraba. Sí. Eso quiere decir que él ya estaba teniendo un foco, de alguna manera, pero a lo que vamos es de que esta situación, la manera como él hace, pues en ningún caso en sí es algo planificado de una manera adecuada, es burdo en el contexto, o sea, todo el mundo va a saber que soy yo y lógicamente van a saber que hay un culpable de todo esto, ¿no? Una persona con esas enfermedades mentales es capaz de ocultarlos frente a la sociedad, o sea, es capaz de... Porque la gente que está a su alrededor comenta que lo veía como una persona común y corriente que salía a trabajar sin ningún problema, y además él ha pasado pues un examen para poder tener su licencia de armas, para poder trabajar anteriormente en una agencia bancaria, para entrar también a la Marina, ¿no? O sea, ¿cómo entendemos que ha pasado esos exámenes? Bueno, por ejemplo, en la Marina le dieron de baja. Ajá. Y muy probablemente porque presentaba síntomas. Y eso tampoco todos lo sabemos, que muchas veces dan de baja con problemas de salud mental, porque eso significa que si yo lo acepto, en eso tengo que después asumir el tratamiento. Y lamentablemente hay cosas que a veces no siguen un rigor cuando estamos viendo una persona que tiene problemas en su salud mental. Entonces, ahora, lo de las armas, sí, pues es una evaluación, ¿sabe?, muy pobre la que realmente hacen con las personas que van a obtener un arma. O sea, todos, lamentablemente, debería haber sido una evaluación psicológica y psiquiátrica. Ellos pasan por evaluación psicológica, pero no por evaluación psiquiátrica. En segundo lugar, no recogemos los antecedentes. Es muy importante, o sea, las enfermedades mentales son enfermedades de alguna manera predictivas. Ya existe un perfil desde chico con determinadas conductas que tenemos. Entonces yo puedo tener de alguna manera antecedentes, sea a nivel del colegio, sea a nivel de un centro educativo, sea a nivel de la Marina, que yo debería estar recabando si voy a entregar un arma a una... Estaba escuchando el otro día también a un especialista en temas de salud mental y decía pues que en estas pruebas tenía que ser necesaria la presencia de un psicólogo forense que podría detectar estas ciertas patologías en las conductas. Claro, y que no las hay. Exactamente, y has tomado un punto muy interesante. O sea, que tampoco, cualquier persona tampoco puede evaluar estas personas. Tienen que ser personas que tengan cierta experiencia para poder nosotros identificar ciertas características que hay alteraciones de salud mental. Es que lo cierto es que no hay tantos psicólogos también. Bueno, más que todo que no hay psiquiatras. En el Perú solamente existen alrededor de 540 psiquiatras y el 70% está en Lima. Entonces ahí viene también un problema. Y en cuanto a los psicólogos, si bien puede haber una cantidad la idea es cuán capacitados están para poder llevar a cabo este tipo de exámenes, ¿no? Claro, ahora, este chico, ya que veníamos hablando del tema del Facebook y cómo lo usaba, y que algunos mensajes que podrían pues dejarnos entrever los hechos que podía haber cometido, él también ese mismo día, en la tarde, a las 3:19 de la tarde, puso un comentario en su Facebook que decía lo siguiente: soy peruano y estoy harto de estos municipales que no dejan salir a uno adelante trabajando honradamente. Si me topo hoy con uno, lo reviento de un plomazo, haciendo referencia justamente al uso de armas. O sea, ya estaba dejando ahí... Ya está. Eso es lo que voy yo. O sea, van avisando, pero... es como una olla que va, como un hervidor que va aumentando la temperatura hasta que llega un momento en que explota. Eso es lo claro, pero lo cierto es que si uno, no sé, conoce a una persona que en general pues viene a trabajar, no tiene ningún mayor problema con nadie, y ve ese tipo de comentarios en su cuenta de Facebook, no va a creer, no va a imaginar que realmente va a cometer ese tipo de actos. Pero si ya podemos revisar el Facebook de este señor, que es una persona de 32 años, y sí tiene ese tipo de comportamientos, pues ya nos puede dejar pensar
que realmente sí puede cometerlos, ¿no? Por encima, por las armas que tiene, por las aficiones a las que se dedica, qué sé yo. Pero eso, por ejemplo, ya nos está diciendo que él tenía un perfil paranoide, que sentía él que lo estaban observando, que había ya aspectos que él sentía que se referían a él. O sea, él ya se decía, puede acercarse este señor lamentablemente de la municipalidad, y él ya estaba haciendo premonitorio de alguna manera su acto, ¿no? Estaba leyendo hoy un informe del Instituto de Integración que dice que el 80% de peruanos con problemas mentales no son atendidos. O sea, hay 4 millones de peruanos que tienen una enfermedad mental y que no son, pues, atendidos. Eso es cierto, pero esto también se suma. ¿Y por qué muchas veces, teniendo la posibilidad, no lo hacen? O no van a atenderse por las creencias. O sea, lo que estábamos conversando hace un momento, la gran mayoría de personas, en primer lugar, piensa que ir a un psiquiatra o un psicólogo es porque yo estoy mal de la cabeza. Y ese es también, pues, un mito que no es así. Aún más, por ejemplo, vamos a la accesibilidad. 1 de 4 personas en Lima puede tener acceso, por ejemplo, a servicios de salud mental, pero en provincias es 1 de cada 12. Entonces ya tenemos de por sí también un déficit, de alguna manera, con respecto a cómo puede ser la atención. El otro aspecto, vayamos a la medicación, porque de todas maneras, si yo lo atiendo y tiene que ser medicado, ¿dónde está? ¿Cómo puedo yo atenderlo? Entonces, por ejemplo, esto es insuficiente. Por ejemplo, el tratamiento de una esquizofrenia en promedio cuesta entre 400 y 600 soles mensuales. ¿Cómo hacemos para darle a estas personas? Claro, pero hay casos además que no necesariamente necesitan a un psiquiatra, no necesitan medicación, sino simplemente necesitan a un psicólogo, conversarlo, ir a terapias, y que, pues, si no son tratados a tiempo, podrían desencadenar tal vez ese tipo de situaciones. ¿Qué recomendaciones podríamos dar en general a todos para tener en cuenta si tenemos, pues, hijos, no sé, padres con ciertas actitudes? ¿Cómo podemos evidenciarlas? Signos de alarma. La adolescencia, por ejemplo, es una edad donde tenemos que tener bastante cuidado. Se dice que estas enfermedades, como la esquizofrenia, la psicosis en general, aparecen entre los 18 y 25 años en promedio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo a un hijo adolescente que tiene esa tendencia a aislarse, se queda en su cuarto, no se relaciona, cuidado, signo de alarma. Ese niño pequeño de 4 o 5 años, que es el niño perfecto, cuidado, también tengo que estarlo observando. O sea, no tener un chico perfecto. El niño, por ejemplo, es travieso per se. Entonces, tener cuidado. Después, si nosotros vemos, por ejemplo, dentro de los problemas de salud mental, los más frecuentes son los trastornos del ánimo, específicamente las depresiones. Se dice que aproximadamente la prevalencia entre las mujeres es del 23.6%. O sea, prácticamente la cuarta parte de cada 100 mujeres ha tenido algún problema en cuanto a la depresión, y en hombres el 14.6%. Entonces, si nosotros vemos que hay una persona, siendo esta la entidad que produce más días o de pérdidas laborales, tenemos que tener, ¿qué tenemos que visorar? Más de 2 semanas con tendencia al llanto, pérdida del interés, aislamiento, falta de apetito, y puede ser que diga o no que tenga ideas de muerte o de suicidio. Cuidado. Claro, eso ya es bastante evidente, además. Así es. Así es, pero por ejemplo hay que tener mucho cuidado con las formas sutiles con las que se presenta. Por eso, todo cambio conductual debe llamarnos la atención, sobre todo que si tiene una sostenibilidad. Claro, y de chicos, de niños, de adolescentes, porque también el colegio juega un rol importante, no lo estamos mencionando, pero también la comunicación padres, profesores, con el psicólogo del colegio es sumamente importante, porque ellos también finalmente están 8 o 10 horas en el colegio y están viendo esas actitudes. Claro, y entrenar a los profesores en salud mental. Y los psicólogos no haber uno pues por cada 80 niños. O sea, es una proporción muy pobre. Claro. Tiene que darse de alguna manera una proporcionalidad que permita también a los psicólogos poder tener una intervención y estar debidamente capacitados. Lo cierto es que a veces solo hay un psicólogo por colegio. Ese es el problema. Porque ahí están donde mayormente se presentan los problemas. Claro, porque es imposible, pues es imposible manejar a tanta gente. Doctor, ha sido muy amable, muchas gracias por habernos acompañado. Ha estado con nosotros el doctor Hugo Lozada, jefe de salud mental del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Vamos a hacer una pausa para revisar los titulares, ya volvemos.